Bienvenidos, mi nombre es Gabriel Gálvez y por gracia de Dios tengo la bendición de ser pastor plantador de la Iglesia Apostólica Fuente de Verdad desde San Luis Potosí, México. Y como cada domingo quiero traer a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu casa, un mensaje inspirado por parte de Dios, pero no sin antes darte un par de recomendaciones para que esta enseñanza pueda bendecir la vida de muchas más personas. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial de la Iglesia Fuente de Verdad en San Luis Potosí, seguir nuestra página de Facebook o bien darle like a esta publicación. Puedes dejarnos un comentario en la descripción del mismo o finalmente puedes compartirlo también a través de tus redes sociales. Sé bienvenido nuevamente. A partir del domingo anterior, comenzamos una serie de mensajes llamada Dios te ayudará, la cual nace de Isaías 41:10, que el texto nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios siempre te ayudará, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es una promesa que el día de hoy te invito a que creas que Dios siempre estará ahí para ayudarte. Dios siempre te sostendrá. Como bien te lo mencioné, Dios te ayudará. Nace esta serie de enseñanzas de este precioso libro de Max Lucado. Y el domingo pasado hablamos que Dios te ayudaría cuando te sientas ansioso. Y el tema de hoy es que Dios te ayudará a solucionar tus problemas. Recuérdalo, Dios estará ahí cuando sientas que tienes muchos problemas. Pero antes de entrar a esta enseñanza, te invito a que junto conmigo adoremos a Dios a través de este canto llamado Himno de Victoria y que podamos creer que en cada problema Dios traerá una gran victoria a nuestras vidas. Adoremos un momento al Señor. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve.
siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Precioso himno que nos habla de la fidelidad de Dios y que no importa cuál sea la circunstancia que estás viviendo, Él puede traer respuesta a tu problema. Y quiero que tomemos como base Efesios capítulo 3, versos 20-21 para hablar de este tema. Dios te ayudará en medio de tus problemas. Dios estará ahí contigo cuando tengas problemas. Dice el texto aquí, al que puede hacer muchísimo más, mucho más que todo lo que puedas imaginar o pedir. Quiere decir aquí el texto que Él supera tus expectativas. Si tú pides algo, Él te da mucho más de lo que pides. Si tú imaginas una manera en cómo se va a solucionar tu problema, Él supera esa expectativa. Y dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Cuando Dios viene y trae respuesta a tu problema, es para que Él sea glorificado, Él se lleve el crédito, Él se lleva la gloria, y Dios quiere traer respuesta a tus problemas en este día. Piensa durante 30 segundos, ¿qué problema te está abrumando en este momento? ¿A qué problema te gustaría que Dios trajera una respuesta? Reflexiona durante los próximos 30 segundos. Comienza a visualizar cuál es el problema que tienes y tenlo ahí presente. Y vamos a pedirle a Dios a lo largo de esta enseñanza que nos permite estar confiados que Él estará ahí para solucionar ese problema. Quiero preguntarte de la siguiente forma. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Si te has sentido abrumado alguna vez, ¿conoces esa sensación que surge cuando ocurren diferentes circunstancias en tu vida? Cuando la información por aprender parece que es muchísima,
Tal vez esto te ha pasado, te está pasando ahorita que estás ante un nuevo reto laboral y son muchísimas las actividades, los procesos, los sistemas y es mucha la información por aprender. O tal vez esta situación la tuviste o la estás teniendo porque ahorita vas a ser papá o mamá por primera vez y es mucha la información, ¿verdad? Que tienes que conocer, es demasiado y te sientes abrumado. O el cambio es muy grande para hacerlo, cambiar de empleo, cambiar de ciudad, cambiar de casa, y es muy difícil pensar en hacer un cambio grande en tu vida y te sientes abrumado. Las decisiones que tienes que tomar son muchísimas para poder lidiar con ellas. Y los cambios, las decisiones nos hacen sentirnos abrumados porque son problemas o el dolor que te ha causado esa enfermedad o el dolor que te causó esa pérdida, esa situación difícil, esa infidelidad, ese divorcio es profundo para sobrevivirlo. O qué decir cuando las montañas de los problemas parecen que son demasiado grandes para poderlos escalar. ¿Te has sentido abrumado alguna vez y te haces estas preguntas? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a salir de ello? ¿Cómo pudiera evitar todo esto? Y sin duda, la vida puede eclipsar tan fácilmente debido a un gran problema o a muchos. ¿Te has sentido abrumado alguna vez? Ese problema del cual te decía que pensaras, ¿te hace sentir abrumado en este momento? Quiero invitarte a explorar lo que nos dice la siguiente historia bíblica y que vayas tú descubriendo cómo está Jesús a tu lado para ayudarte a resolver tus problemas. La historia en la cual nos vamos a centrar está en Juan capítulo 6. Puedes tener tu Biblia abierta e ir recorriendo este pasaje. Vamos a dar lectura a los primeros 4 versos que nos dice que después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Verso 2, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Toma nota aquí, es una gran multitud que está siguiendo a Jesús, una gran multitud que veía y que había visto, tal vez en alguna ocasión o alguien le contó que sanaba a los enfermos. Y está este primer grupo de personas, una gran multitud siguiendo a Jesús. Después el verso 3 nos dice que Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de su círculo más cercano, rodeado de sus discípulos, los que estaban con él desde el principio, a los que él llamó, los que vieron a Jesús cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, que presenciaron ese primer milagro del maestro y otras sanidades. Era ese círculo más cercano y una gran multitud. Y dice, ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Y aquí es tal vez la razón por la cual había una gran multitud rodeando a Jesús, que era la Pascua judía, era la celebración precisamente como entonamos el canto Himno de Victoria, que habla de la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia y cómo Dios abrió el Mar Rojo para que ellos tuvieran salvación. Era ese recordatorio de una gran liberación. Y recuerda que el pueblo judío estaba viviendo bajo la opresión del Imperio Romano y por tal motivo estaban esperando a un gran Salvador. Y la gente pensaba, y bien lo hacía, que era Jesús. Y puede ser uno de los muchos motivos por los cuales
Una gran multitud estaba siguiendo a Jesús. Aparte de los milagros y las sanidades que él había hecho, porque estaban buscando y esperando la manifestación de ese gran Salvador. Pero en todo este contexto hay un problema, hay una situación que le preocupa a Jesús y hay un detalle que él detecta. Recuerda, hay una gran multitud y entonces, ¿cuál es este problema que Jesús detecta? En un momento dado, Jesús se percata que toda esta multitud no había comido. Habían pasado con él toda la mañana, toda la tarde, y no tenían comida ya en sus sacos, no habían llevado lunch, no se habían preparado. Y aparte de ello, estaban en una colina, estaban en un lugar alejado, no había por ahí una zona de fast food en donde podían comprar una hamburguesa en el McDonald's o ir por comida japonesa y comprar un sushi o ir por comida china o ir por unas tortas. No había carritos de comida, no había la posibilidad de ordenar unas papas fritas con un hot dog, ni tiendas en donde pudieran comprar alimento. Y el detalle es que había nada más y nada menos que unas 15,000 personas hambrientas que alimentar. Porque nos dice el pasaje que eran aproximadamente 5,000 hombres. Pero si cada hombre tenía una esposa y un hijo solamente, que lo dudo mucho, porque en ese tiempo pues eran personas que tenían familias de 10, 12 hijos y estaban hambrientos. Entonces, si hacemos cálculos, eran aproximadamente 15,000 personas hambrientas las que estaban ahí en esa colina. Y continuamos leyendo lo que nos dice Juan en los versos 5 al 9, y quiero que pongas mucha atención en estas frases en color azul y subrayadas. El verso 5 dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y le hace una pregunta a Felipe. Le dice: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? El verso 6 nos dice que Jesús lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, en esta primer pregunta, Jesús le dice a Felipe cuál era el problema, y el problema era toda esta gente. Pero realmente Jesús no lo ve como un problema. Sin embargo, Felipe, como muy abrumado, le contesta: aunque trabajáramos meses enteros. Fíjate muy bien cómo estaba Felipe viendo la situación. Dice: no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Toda esa gente para Felipe era un gran problema. Toda esta gente para Jesús no representaba ningún reto, ninguna situación complicada. Son dos contextos completamente diferentes. Un Jesús que ve a toda esta gente como una oportunidad para operar un milagro, y toda esta gente que Felipe observa como un gran problema. Y entonces interviene Andrés, el hermano de Pedro, y dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y ve nuevamente un gran problema y dice: ya no solamente toda esta gente, sino él lo ve en una forma exponencial. Y dice: pero ¿de qué sirven estos 5 panes y estos 2 pececillos ante esta enorme multitud? Ya no era esta gente.
Para los ojos de Andrés ya era una enorme multitud, un enorme problema. ¿Cuántas veces no hemos actuado nosotros como Felipe o como Andrés? Y por eso cuando leímos los primeros versos, te pedí que notaras que no solamente era la multitud, sino también estaba el círculo de los 12, los discípulos. Este Felipe, este Andrés, vieron los milagros de Jesús, vieron cómo en una fiesta de las bodas de Caná ya no había vino. Y Jesús dijo, llenen los espacios con agua, llenen los contenedores con agua. Y que Jesús no emitió ni una sola palabra, solamente dio una instrucción y dijo, sirvan, sirvan, sirvan en las jarras y lleven a las mesas. Y cuando la gente probó el agua que habían depositado en los contenedores, no era agua, era vino. Habían visto un milagro de transformación del agua en vino. Habían visto a Jesús hacer milagros. Pero en ese momento no vieron a Jesús, vieron a la multitud, vieron al gran problema que tenían enfrente. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana de ese problema del cual reflexionaste al inicio, que te pedí que tomaras 30 segundos para traer a tu memoria. Yo quiero preguntarte cuál es tu versión de toda esa gente. ¿Tu versión de toda esa gente es la versión de Felipe? ¿O es la versión de Andrés, que ya no era toda esa gente, sino esa enorme multitud? ¿O tu visión de toda esa gente es la visión que tenía Jesús? Y tal vez esa visión pueden ser todos esos pañales, esa fórmula que hay que comprar, estos cambios que hay que afrontar. Tal vez un estudiante podrá decir toda esa tarea escolar. Alguien podrá decir todos estos días que parece que son interminables. Alguien podrá decir toda esa diálisis. Toda esta depresión. Todas estas deudas. Todas estas cuentas que tengo que pagar. Y sea lo que sea, cuando tenemos problemas, sin lugar a dudas, muchas veces la demanda supera la oferta. Y uno se siente tan desesperado como Andrés viendo una gran multitud, o tan pobre como Felipe, diciéndole al maestro, aunque trabajáramos meses, nuestros bolsillos no serían suficientes para alimentar a esta gran multitud en un estado, una condición de pobreza. Y aquí en este contexto de esta alimentación milagrosa, nos gustaría pensar que estos seguidores de Jesús, Andrés, Felipe, los más cercanos, responderían con más fe ante esta circunstancia. Ya te lo había mencionado, vieron el agua transformada en vino, vieron un cojo caminar, pero fíjate bien qué fue lo que hicieron. Contaron la gente hambrienta, contaron el dinero en sus bolsillos, contaron que lo único que había de comer era panes y peces, muy poquitos, y contaron todo, problemas, circunstancias, posibilidades, pero lo que no contaron fue a Jesús. Vieron todo y no se dieron cuenta que Él estaba al lado de ellos. A Él no lo tomaron en cuenta para nada. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu versión de toda esa gente? Continuemos leyendo el desenlace aquí de esta historia. En Juan capítulo 6, los siguientes 4 versos, Jesús dijo, díganles a todos que se sienten.
Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Y aquí está la referencia de cuántos eran. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. Y esto lo dice aquí el evangelista Juan. Es un dato muy curioso que tuvieron tiempo de ponerse a contar a las personas que estaban ahí paradas. O sea, imagínate darte el tiempo como discípulos. O sea, ¿cómo sabían que eran como 5,000? ¿No tenían ahí alguna aplicación tecnológica en su celular para contar personas en un instante? No existía la tecnología. Se pusieron a contar a cada individuo que estaba ahí en esa multitud para sacar cuentas. No sé para qué los contaron, pero tomaron ahí la referencia de cuántos eran para pensar más en su problema y decir, es que si fueran 200, si fueran 500, tal vez los podríamos alimentar. Tal vez si hubieran sido 1,000, pero son 5,000. Yo quiero invitarte a que a partir de hoy ya no cuentes tu problema. Ya no lo cuentes, porque eso solamente te hace ver a la enorme multitud. Mejor haz lo que hizo Jesús. Dice el texto que luego Jesús tomó los panes, tomó lo que había y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron. Fíjate bien cuánto comieron, cuánto quisieron. Y una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y juntaron las sobras, lo que ya nadie quiso, y llenaron 12 canastos, 12. Todavía sobró. O sea, no solamente se saciaron, sino que todavía sobró con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. ¿Te acuerdas el texto con el cual iniciamos en Efesios? Aquel que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Tal vez los discípulos dijeron, bueno, va a cortar este pan en 5,000 pedacitos. Y aunque sea que cada uno le toque una migajita, no, Él puede hacer muchísimo más. Yo creo que nadie se imaginó cómo Jesús iba a operar este milagro de 2 peces y 5 panes. Alimentó a más de 15,000 personas y todavía sobró. Dime si no, Él puede hacer muchísimo más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Así que dile a tu problema que tienes un Dios que te va a ayudar en una forma muchísimo más grande de cómo tú estás esperando tu milagro. Y lo que nosotros no podemos hacer, Cristo sí lo puede hacer. Y fíjate muy bien, el desafío imposible de alimentar a toda esa gente, el reto imposible, se convirtió en el inolvidable milagro de toda esa gente alimentada. Oh, qué especial. De haber sido un reto imposible, se convirtió en el milagro inolvidable de cómo Dios lo hizo. Así que a partir de hoy, ve tu problema como una oportunidad para que Cristo pruebe ese punto. Ve tu problema, esa circunstancia difícil, como la oportunidad perfecta para que Cristo opere un milagro en tu vida.
Porque si ves tus problemas como aisladas, molestias y dolor, te convertirás en una persona amargada y enojada. No, si los ves como oportunidades para confiar en Dios y en su capacidad para multiplicar lo que le entregas, entonces hasta los incidentes más insignificantes cobrarán importancia. Pero ojo, mucha atención, necesitas entregarle lo que tienes y mirar cómo Él obra. Entrégale lo que tienes, dale lo que tienes en tus manos. ¿Qué hay en tu canasta? ¿Qué le puedes ofrecer a Jesús? ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces que tienes contigo? Si lo único que tienes es una oración debilucha, dásela. Entrégale esa oración con pocas fuerzas que te quedan. Lo único que tienes es una destreza insuficiente, no te sientes apto para hacer las cosas. Úsala. Usa ese don que Dios te ha dado. Si dices, es que ya solamente tengo fuerzas para dar un solo paso, entonces da ese solo paso. Ni tú ni yo somos quienes para decirle a Jesús que nuestro don es tan pequeño, que lo que tenemos es tan insignificante. Dios puede tomar algo tan pequeño como 5 panes y 2 peces y convertirlo en algo grande. No me digas que Dios usó los gemidos del bebé Moisés. Pensamos en Moisés como el gran libertador del pueblo de Israel, sí. Pero lo que a veces olvidamos es que Jocabed, su madre, dijo, es lo único que queda, y lo puso en una canasta. Y Dios usó esos gemidos de ese bebé para que fuera rescatado por la princesa del palacio egipcio, por la hija de Faraón, y formara al libertador de Israel. O algo tan insignificante como la memoria olvidadiza de un copero en el tiempo de José en Egipto. Era lo único que tenía José. Le dijo al copero, cuando seas restituido en tu puesto, acuérdate de mí. José, en medio de la cárcel, él entregó lo que tenía, él entregó su don, él sirvió. ¿Y qué decir de David? Un muchachito que lo único que tenía era una honda y unas piedrecillas que tomó del río, y con eso fue suficiente para matar a un Goliat. Oh, ¿y qué decir del milagro más grande que la humanidad haya podido recibir? Jesús usó 3 clavos y una cruz de madera para redimir a la humanidad completa. Te repito, necesitas entregar lo que tienes y mirar cómo Él obra. Entrega lo que tienes, entrega lo que tienes, dale lo que tienes y comienza a ver cómo Él obra en tu vida. Quiero que reflexionemos finalmente en los siguientes puntos. Cuando estamos en medio del problema, sin lugar a dudas, es difícil ver una salida. Es difícil cuando vemos a toda esa gente, a esa enorme multitud, cuando vemos los reportes médicos, cuando vemos las cuentas por pagar, cuando vemos la situación tan complicada.
Sin duda alguna es difícil ver una salida, o cuando tenemos recursos limitados, es difícil imaginar que podemos trabajar con esos recursos limitados. Pero déjame decirte que Dios está por encima del tiempo. Él ve el final, Él ya sabe cómo solucionará tu problema, lo que te preocupa a ti. Déjame decirte que no le preocupa a Él. Dios ante tu problema no va con su corte de ángeles y les dice: muchachos, fíjense que ahora sí lo tengo bien difícil. Ahora sí no sé cómo le voy a hacer para desenredar este nudo en la vida de mi siervo. No, Dios no se preocupa. Lo dificultoso para ti es tan fácil para Él. La próxima vez que te sientas abrumado por esa gran multitud, porque solamente hay 5 panes y 2 peces, porque no hay dinero para alimentar a toda esa gente, cuando tengas ese problema, dile a ese problema en el cual reflexionaste al inicio de esta enseñanza: recuerda quién está parado a tu lado. Jesús está parado a tu lado. El día de ayer, en nuestra reunión como iglesia, estábamos en el parque y comenzaron los rociadores del césped a activarse. Y en medio de la reunión llegó mi hijo de 4 años, Ángel Gabriel. Llegó a interrumpir la reunión y dijo: papi, tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Y todos nos quedamos en silencio escuchando cuál era el gran problema que quería manifestar. Y dijo: nos vamos a mojar porque prendieron los rociadores de agua. Creo que más de uno nos reímos en silencio ante esta inocencia de mi hijo. Y yo les dije: ¿saben qué? Así Dios ve nuestros problemas. Así como para un niño representó un gran problema que se activaran unos rociadores de césped, y que cualquier adulto pensó y dijo: oh, ese no es ningún problema. Así todo problema que nosotros tenemos, para los ojos de Dios, representa como si fuera tan sencillo apagar un rociador de césped. Quiero invitarte a orar. Quiero orar por ti. Quiero en esta mañana pedirle a Dios que aumente tu fe. Quiero invitarte a que le entregues tus panes, tus peces que tienes en tus manos, lo que tienes en tu canasta. Y quiero invitarte a que ya no veas una gran multitud como un problema, sino como una oportunidad para que Dios obre un milagro. Precioso Jesús, gracias, Dios, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por hablarnos, Jesús, a través de tu palabra. Gracias por darnos ejemplos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, que tú nos ayudas, que tú siempre nos ayudarás, Dios. Y en esta mañana creemos por fe que tú nos ayudarás en medio de nuestros problemas. No sé cuál sea el problema, Señor, que aqueja a aquel que me esté escuchando en esta mañana. No sé si sea una enfermedad, una pérdida, una deuda, un problema económico, una relación difícil, una herida, Señor, falta de perdón.
problemas en la familia, en el matrimonio, que el divorcio ha llegado a la puerta del hogar, Dios, un cáncer, un aumento, Señor, en la diabetes, presión arterial, Señor, no regulada. Desconozco, Señor, cuál sea el problema. Lo que sí sé es que tú estás al lado de nosotros en esta hora. Y que lo único que necesitas es que entreguemos a ti lo que hay en nuestra canasta. Oh, hermano, haz esa oración. Da ese paso por fe si ya no tienes fuerzas. Entrega esa necesidad. Haz esa última súplica delante de Jesús. Entrega lo que tienes y Él hará un gran milagro. Y así como Él alimentó a una gran multitud y solucionó aquel problema, Él hará lo mismo en tu vida. Y no solamente lo hará, sino que cuando termine de obrar el milagro, te sorprenderás cómo hay todavía 12 cestas llenas, 12 canastos llenos, porque recuerda que Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. No le digas a la gente, no te digas a ti lo grande de tu problema. Dile a tu problema, háblale a tu problema del Dios tan grande que tú tienes. Gracias, Jesús. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por enseñarnos en esta mañana que podemos acercarnos a ti y que tú, Señor, sigues operando milagros y que Dios solamente basta entregar nuestros 2 panes, Señor, nuestros 2 peces, nuestros 5 panes en fe, y tú operarás un milagro. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Dios, que esta palabra consuele, Señor, al necesitado, al que está teniendo una situación difícil. Gracias, Jesús. Te doy muchas gracias. Gracias porque tú nos ayudas en medio de nuestros problemas. Amén. Amén. Jesús te ayudará, recuérdalo, en medio de tus problemas. Y queremos finalmente en este tiempo, al final de esta enseñanza, conocerte. Puedes ingresar con libertad a nuestra sesión Zoom con el ID 817-7758-3030. Nos dará mucho gusto poder hacer una oración por ti. Están abiertas las puertas de esta iglesia del Señor Fuente de Verdad, San Luis Potosí. Soy Gabriel Gálvez y me dio mucho gusto el poder acompañarte en esta mañana. Será una bendición podernos ver el próximo domingo. Dios te bendiga.